Bueno, comenzamos con la clase de química. Hoy vamos a estar hablando de los pesos moleculares, el peso fórmula. Vamos a estar viendo también lo que es los moles, el número de Avogadro y también vamos a estar viendo ejercicios de molaridad. Para comenzar, recuerden siempre tener su tabla periódica y una calculadora a mano para poder realizar los ejercicios. Bueno, en primer lugar tenemos el peso molecular de una sustancia. Es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos de una molécula de la sustancia y se expresa en UMA, que es unidad de masa atómica. Vamos a hallar ahora el peso molecular del agua. Para ello vamos a mirar en nuestra tabla periódica donde encontramos la masa del hidrógeno. Generalmente encontramos en la parte de abajo de lo que estuvimos viendo la clase anterior, de lo que es el símbolo químico. Y el número de arriba indicaba su número atómico, su ubicación en la tabla periódica. Entonces vemos que la masa del hidrógeno es 1. Escribimos acá. Esta es nuestra fórmula del agua, H2O. Y la masa del oxígeno es 16. Contamos en la parte de abajo de su símbolo químico. Su número atómico es 8, que es su ubicación en la tabla periódica. Bueno, entonces tenemos 16, que es su masa atómica. Después vemos que nuestra molécula de hidrógeno tenemos 2 átomos de hidrógeno en nuestra fórmula. Entonces colocamos acá el 2 y multiplicamos 1 por 2, 2. También vemos que oxígeno tenemos una sola molécula. Entonces multiplicamos por 1. Tenemos un 16 por 1, 16, ¿verdad? Entonces sumado me da 18 UMA, que es igual a 18 gramos. Quiere decir que una molécula de agua pesa 18 gramos. Bueno, vamos a hacer el siguiente, que es calcular el peso molecular del sulfato de sodio. En este caso vamos a ver en nuestra tabla periódica cuánto es la masa del sodio. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar la masa del sodio. Me salió 23. Después la masa del azufre. Me salió 32. Y la masa del oxígeno me sale 16. Después veo cuántos átomos de sodio hay en mi fórmula. Entonces acá puedo ver que tengo 2 átomos de sodio. Acá puedo ver que tengo un átomo de azufre. Y acá puedo ver que tengo 4 átomos de oxígeno. Entonces realizo la multiplicación y la suma y me sale 142 unidades de masa atómica, que es 142 gramos de sulfato de sodio. Y así vamos a hacer los ejercicios de hallar el peso molecular. Yo por supuesto les voy a dar la fórmula y ustedes van a hacer el ejercicio. Bueno, ahora, ¿qué es un peso fórmula? El peso fórmula de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos en una unidad formular. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene un peso de 58,44 UMA. Entonces podemos ver que el peso molecular y el peso fórmula calculados a partir de la fórmula molecular son idénticas. Entonces cuando me pide peso fórmula o peso molecular, puedo decir que los valores son iguales. ¿Qué es un mol? El símbolo del mol es M. Es M. Entonces el símbolo del mol, para recordar, M. Se define como la cantidad de sustancias dada que tiene tantas moléculas o unidades formulares como el número de átomos en exactamente 12 gramos de carbono 12. Entonces, para hallar un mol se tiene en cuenta una constante que se llama número de Avogadro. Número de Avogadro. ¿Y cuánto es el número de Avogadro? Es 6,023 por 10 a la 23. Y corresponde este número de Avogadro a si es un átomo, si es una molécula, si es una partícula o si es un ion. Bueno,
Seguimos entonces. Recordar siempre que el número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23. Y de acuerdo a lo que me pide, yo le voy a poner la denominación. Entonces acá tengo, si en el número de Avogadro que me están pidiendo, me pueden pedir un mol es igual a 6,023 por 10 a la 23, pero un mol de qué? De una partícula me habla. Entonces, ¿cuál sería una partícula? Una partícula es un ion. Entonces, una partícula podría ser un ion sodio. Entonces, un ion sodio es igual a 6,023. Un mol de átomo. ¿Qué es un átomo? Es un elemento simple. O sea, un átomo de sodio podría ser también 6,023. Un mol de molécula. ¿Cuál es un ejemplo de molécula? Tenemos a la molécula del agua. Es 6,022 por 10 a la 23. Y un mol de ion, una partícula, ¿verdad? Puede ser un ion nitrato. Entonces, este ion es también 6,023 por 10 a la 23, ¿verdad? Entonces, si me habla de partícula, átomo, molécula o iones, tienen el mismo valor que es igual al número de Avogadro. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuántos átomos hay en 0,85 moles de cobre? ¿Qué es cobre? Sería un átomo de cobre, ¿verdad? Entonces, un mol de cobre es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Y lo que me pide 0,85 va a ser a X. Y solamente hallamos por regla de 3 y ya tenemos el valor de los átomos. Acá directamente multiplicamos 0,85 por este y va dividido entre 1, entonces sale el valor de 5,11 por 10 a la 23. Podemos multiplicar directamente 0,85, vamos a ver, 0,85 por 6,023 y en la parte de exponente le dejo igual acá, como está ahí. Bueno, entonces vamos a hacer también un ejercicio de esto que pide en la tarea. Es una regla de 3 simple. Después tenemos la molaridad. Son formas comunes para expresar la concentración de una disolución de una molaridad y está relacionado con el número de solutos y el volumen en litros de una solución. Entonces tenemos que el peso molecular de cualquier sustancia está relacionado con un mol y está relacionado con un litro, que siempre vamos a estar utilizando. ¿Cuánto es un litro de solución? Un litro es igual a 1000 mililitros. Esta constante que vamos a estar usando es una transformación de medida nada más, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al ejercicio y tenemos calcular cuántos gramos de cloruro de sodio se necesita para preparar 500 mililitros de solución 0,5 molar. El primer paso que vamos a hacer siempre en este tipo de ejercicio es hallar el peso molecular, que es el ejercicio que hicimos en la primera etapa. Entonces mi fórmula dice sodio tiene una masa de 23 y cloro tiene una masa de 35,5, que a partir de 5 vamos a estar redondeando un punto, sería 36, ¿verdad? 36. Entonces 23 y 36 tenemos 59 gramos. Entonces este va a ser nuestro primer paso, hallar el peso molecular de la sustancia que se pide. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso sería relacionar el peso molecular, que yo les había dicho que el peso molecular es a un mol. Entonces eso es lo que hago. Peso molecular es a un mol. Pero yo necesito preparar 0,5 molares. Entonces, X gramos yo tengo que tomar o pesar para preparar esa cantidad. Entonces también hago por regla de 3.
peso molecular por 0,5 dividido 1. Y ahí me da el segundo paso de mi trabajo, me da 29,5 moles. Ahora vamos al tercer paso. Para el tercer paso, entonces yo voy a relacionar la cantidad de gramos que me salió ahí. Yo tengo en 1 litro de solución, que es 1000 mililitros. Pero ¿qué me dice el problema? Que tengo que preparar 500. Entonces, a 500 ml, X gramos. Y ahí por regla de 3, que es 29,5 por, 29,5 por 500, después dividido 1000. Voy a tener este resultado. 14,7 gramos yo tengo que pesar de cloruro de sodio, que es una sal, y poner en 500 mililitros de agua y ya tengo una solución 0,5 molar de cloruro de sodio. Entonces este es mi resultado final. Bueno, son ejercicios que se pueden realizar por paso, son bastante simples y entonces van a poder realizarlo sin problema, ¿verdad? Muchas gracias. Les dejo el ejercitario y las tareas para hacer. Estoy a las órdenes. Si quieren hacer una consulta, lo pueden hacer a mi privado, o si quieren podemos volver a repasar esta clase sin problema. Pero les dejé el ejercitario y si hacen así los pasos como está indicado, lo van a poder hacer. Muchas gracias.